Dentro de los discursos de la oposición y de la derecha, no solamente de cara a las elecciones del año 2026, sino también, por supuesto, para deslegitimar y mentir sobre el gobierno nacional y sobre el presidente Gustavo Petro, mencionan en reiteradas oportunidades que supuestamente el presidente y el gobierno nacional tienen maniatadas a las fuerzas militares de nuestro país, que la fuerza pública está inhabilitada, según ellos. Además, manifiestan también que supuestamente el presidente Gustavo Petro le entregó el país a la guerra, que estamos peor que hace 30 años, que supuestamente la fuerza pública y militar de nuestro país no puede hacer absolutamente nada en contra de los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, pues hay que recordar que hace apenas 8 días el presidente Gustavo Petro se encontraba en Nariño firmando un acuerdo de paz con un grupo armado al margen de la ley que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, específicamente el grupo de los Comuneros del Sur, quienes en efecto decidieron dejar las armas con este gobierno, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que por supuesto esto marca un hito completamente trascendental en la paz total que busca el presidente Gustavo Petro desde el día 1 que asumió el mandato de nuestro país. Adicionalmente, pues hay también estudios e investigaciones que concluyen también que con la llegada del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, general retirado, pues que en efecto han habido también más ofensivas y más operativos en contra de grupos armados. Y ya nos vamos para allá, porque de hecho dentro de esos operativos también se dio uno en contra de los frentes de Iván Mordisco, el mismo que en el año 2022, específicamente en el mes de julio, el mismo Iván Duque supuestamente daba por muerto, daba por abatido. Muchos de los colombianos incluso se preguntan todavía qué sucedió con la recompensa de alias Iván Mordisco. ¿Se le dio a alguien? ¿A quién? ¿Por qué? Si todavía sigue vivo, y sobre todo, pues por qué se atribuyeron un hecho que no sucedió y que incluso en la actualidad el mismo ministro de Defensa está luchando en contra de ese frente. Ya les voy a mostrar a ustedes qué fue lo que sucedió con alias Iván Mordisco y por supuesto pues por qué se recordó al expresidente Iván Duque. Antes de irnos para allá, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos, recuerden por favor ir dejando su like, recuerden también por favor comentar, suscribirse, seguirnos también a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video encuentran ahí en la descripción los enlaces. El primero corresponde a nuestro canal de WhatsApp para que vayan y nos sigan también por allá. Pues bueno, dicho esto, quiero que empecemos con algunas de las ofensivas y de los operativos que ha entablado el Ministerio de Defensa antes de irnos a esa investigación que por supuesto desmiente completamente a la oposición de nuestro país al afirmar que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro, según ellos, no está haciendo nada en contra de los grupos armados al margen de la ley. Esto se publicó el pasado 5 de abril y les menciono la fecha porque no hay día que el Ministerio de Defensa publique operativos, publique en este caso ofensivas en contra de estos grupos armados, que no hay día en el que el Ministerio de Defensa publique que se ha incautado droga, que se ha incautado cocaína, entre otras sustancias que por supuesto pues están al mando y al manejo de los grupos armados. Observen esto por favor, abro comillas, no hay lugar en donde los criminales se puedan esconder del Estado colombiano. Así lo afirmó el ministro Pedro Sánchez al anunciar 2 importantes golpes al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC. Primero, en la apartada Córdoba fue abatido alias Chirimoya, uno de los criminales más buscados del país y lugarteniente de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. 2. En Puerto Caicedo, Putumayo, fueron capturados 9 integrantes de la estructura 48 junto a 9 fusiles M4, 5 pistolas, municiones, explosivos y material de intendencia. Vean esto. El día de hoy, nuestra fuerza pública neutralizó a uno de los cabecillas más importantes del Clan del Golfo, alias Chirimoya. Esta operación fue ejecutada acorde a la Constitución y la ley, pero sobre todo buscando la protección de la vida de todos los colombianos por nuestra Policía Nacional. Igualmente, en el sur del país, la estructura 48 de las disidencias de las FARC que delinquen allá y que se alimentan del veneno del narcotráfico
sufrieron un contundente golpe en el cual nuestra Policía Nacional capturó a 9 criminales que pretendían asesinar a campesinos, a indígenas y a seguir cultivando y promoviendo el narcotráfico como un veneno para el mundo, pero también para ellos como algo criminal en su propia conciencia. No hay lugar donde la fuerza pública no pueda llegar. No hay lugar donde un criminal se pueda esconder del Estado colombiano. El mismo ministro de Defensa desmiente a la oposición, pero no solamente con este tipo de operativos. Observen este. Golpe a las finanzas del ELN por más de 15.000 millones de pesos. Soldados de la 10ª Brigada del Ejército incautaron 90 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Distracción La Guajira, que se transportaba en una camioneta. Según inteligencia, el cargamento, que venía de la región del Catatumbo, tenía como destino países de Centroamérica, Norteamérica y Europa. No dudaremos en seguir actuando con determinación y firmeza para afectar las economías ilegales que financian la guerra de los grupos armados. Y allí, en este caso, pues es importante que ustedes observen que esto es más que reciente. 13 de abril del año 2025, es decir, del día de ayer. Esto se da pues en medio del marco de estos operativos que ha venido llevando a cabo el Ministerio de Defensa, y resulta que pues no solamente esos son los operativos que se han llevado a cabo, porque recientemente se realizó uno que fue en este caso autorizado por el mismo presidente Gustavo Petro en contra de los frentes de Iván Mordisco. Pero antes de irnos para allá, quiero mostrarles a ustedes esta investigación que realizó aquí La Silla Vacía, en donde evidencia que en efecto lo que menciona la oposición es mentira. Eso de que dicen que supuestamente las fuerzas militares están maniatadas, que no pueden hacer nada, que el presidente Gustavo Petro las tiene coactadas, entre otras cosas que han mencionado. Quiero que ustedes observen por favor esta gráfica. Esta reciente gráfica de La Silla Vacía pues muestra la afectación a miembros de los grupos armados organizados. Vean esto. Miembros de los grupos capturados, dados de baja, sometidos y menores recuperados. Incluye las fragmentaciones del ELN, Comuneros del Sur, EMC, en este caso son operativos de Calarcá y Mordisco. Aquí en este caso pues las barras azules muestran lo que se dio en el año 2024 y también en el año 2025. Es un comparativo. Entonces nos podemos dar cuenta que en efecto desde que llegó este ministro, el general retirado Pedro Sánchez ha mostrado resultados contundentes contra grupos armados al margen de la ley, y también en este caso pues sobre los menores de edad, que en este caso también han sido recuperados. Vean esto por favor. LN 115. Aquí el EMC 439 son cifras que de verdad vale la pena que ustedes nos ayuden a replicar, que vale también la pena que por supuesto ustedes nos ayuden a compartir, porque esto desmiente completamente a la oposición, a quienes dicen que supuestamente el gobierno nacional no está haciendo nada en contra de los grupos armados. Estas operaciones y estas afectaciones lo demuestran. Pero además, aparte de estas gráficas que ustedes están viendo ahí en pantalla por parte de La Silla Vacía, creo que hay un hecho que es necesario recordar, y es que el mismo Diego Molano Aponte, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, exactamente el pasado 15 de julio del año 2022 publicó muy orgulloso. Vean ustedes esta fotografía que publicó en ese momento el entonces ministro de Defensa. Él la publicó con este escrito: con la operación Júpiter contra alias Iván Mordisco cae el último gran cabecilla de las FARC y se da la estocada final a las disidencias, es decir, que ellos allí afirmaban que supuestamente alias Mordisco había sido abatido. Pero resulta que Diego Molano, el exministro de Defensa de Iván Duque, no fue el único en afirmarlo. El mismo Iván Duque salió a decir que en efecto habían realizado un golpe certero en contra de Iván Mordisco. Vean lo que él escribió ese mismo día. Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y la policía de Colombia hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. Se trata del cabecilla alias Iván Mordisco, uno de los criminales y disidentes más temidos de nuestro país. Luego de esto, al cabo de unos meses,
pues los colombianos nos enteramos que Iván Mordisco continuaba con vida. ¿Y en dónde estaba la oposición, los de derecha? ¿En dónde estaban los medios tradicionales asegurando que supuestamente pues las fuerzas militares y la fuerza pública no estaba haciendo absolutamente nada? Vean esto. Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional y el trabajo también conjunto con la Fuerza Aérea de nuestro país, con nuestra Armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga y que los símbolos del mal no tienen refugio ni guarida. Eso era lo que decía el señor Iván Duque en el año 2022, pero observen ustedes lo que se dio recientemente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el Ministerio de Defensa en cabeza del ministro Pedro Sánchez, en donde se dio sí una operación contra los frentes de Iván Mordisco, específicamente en Caquetá, y allí se confirmó que se habían hallado unas gafas y un computador personal que al parecer le podría pertenecer a Iván Mordisco. La diferencia entre el gobierno del expresidente Iván Duque y el gobierno del presidente Gustavo Petro es que no se dan confirmaciones hasta que en efecto aparezca el cuerpo de este hombre que pertenece a los grupos armados al margen de la ley. Esa es la diferencia. Incluso el mismo ministro de Defensa salió a mencionar que sí, se habían encontrado estos elementos que podrían pertenecer a este cabecilla de este grupo armado al margen de la ley, pero que en efecto pues no se confirma que efectivamente él haya sido abatido. Vean ustedes la responsabilidad del ministro de Defensa. Que les acabamos de comunicar. No hay lugar donde se puedan esconder los criminales de la acción contundente de la fuerza pública, del Estado colombiano. Si bien es cierto, encontramos elementos de este narcocriminal que le ha hecho tanto daño a Colombia, que dice que lucha por los pobres, por los campesinos, pero su interés es netamente narcotraficante, controlar la minería ilegal, engañar a nuestra gente, asesinar indígenas, niños, como los que asesinó o los que ordenó asesinar hace casi 2 años, en mayo del 2023, cuando 4 menores se negaron a ir a los grupos de la violencia y querían más bien estar al lado de su familia. Si bien es cierto, se encontraron elementos de este narcocriminal. No ha sido neutralizado, o por lo menos no tenemos la información de que haya sido neutralizado. Lo que sí sabemos es que hay una fractura importante entre él y Alonso 40 y Alonso 45, y de igual manera que la recompensa por que nos permita la captura de este narcocriminal se mantiene, creo que ha dado frutos, son 4.450 millones de pesos, 4.450 millones de pesos, pero creo que la opción más fácil es la que tienen absolutamente todos los miembros de los grupos armados organizados y que no necesitan un proceso de paz para ello. Es el grupo de atención humanitaria al desmovilizado, acorde a como dice la Constitución y la ley y las diferentes políticas al respecto. Eso es lo más que nos interesa, pero persistimos y nunca vamos a parar hasta que cada rincón de Colombia esté seguro, porque lo que más nos interesa. El mismo ministro de Defensa, pues primero está confirmando que posiblemente Iván Mordisco fue abatido, como posiblemente puede que continúe con vida. El que hayan encontrado elementos de ese hombre de alias Iván Mordisco, pues no quiere decir que en efecto haya sido abatido, contrario a las afirmaciones que en el año 2022 salió a decir y a publicar Iván Duque sin ni siquiera tener el cuerpo de Iván Mordisco, sin ni siquiera tener la certeza de si eso
efectivamente sucedió o no. Gran diferencia con el señor Diego Molano, que salió a publicar una fotografía de su gorrita y ya con eso entonces lo daban, en este caso, por abatido. Sin embargo, resulta que dentro de todo eso, pues la oposición, quienes antes fungieron como gobierno nacional, en este caso Iván Duque y todos los de derecha, el Partido del Centro Democrático, no son los únicos que quedaron en ridículo y le mintieron a todos los colombianos asegurando que supuestamente habían abatido en 2022 a Iván Mordisco. Los periodistas no se quedan atrás. Quiero que recordemos este fragmento en donde la misma Vanessa de la Torre le preguntó a Iván Mordisco en el año 2022 a través de Caracol Radio que asegurara si era verdad o no que él estaba muerto. Escuchen esta desfachatez, por favor. Permítame insistirle. Usted supuestamente murió en un operativo militar en el gobierno anterior. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Duque y Molano le mintió al país y al mundo. Su afán era la recompensa, que aprovecho para plantearle al gobierno del presidente Petro, esos 3.000 millones sean invertidos en bienestar social, no más plata para la guerra si se está hablando de paz. Duque y Molano le mintieron al país y al mundo y su afán era la recompensa. Es lo que mencionaba allí alias Iván Mordisco en octubre del año 2022. La pena no solamente es con la oposición, no solamente es con Iván Duque, la derecha, Diego Molano, sino también con estos supuestos periodistas con sus super preguntas a través de los medios tradicionales. El presidente Gustavo Petro, de hecho, también se refirió en las últimas horas frente a todo lo que ha sucedido con estas operaciones contra los frentes de Iván Mordisco, y él también recientemente escribió: en los 3 últimos días han caído en bombardeo que autoricé 8 integrantes del Clan del Golfo en Tarazá y 2 capturados, y en la Amazonía otros 12 integrantes de las fuerzas de Iván Mordisco. Se han incautado cerca de 22 fusiles que dejan de ser usados para matar en Colombia. Felicitaciones a las fuerzas militares de Colombia, a esas mismas fuerzas que quieren deslegitimar también los de la oposición, los que dicen que supuestamente están a favor de la fuerza pública, de nuestros soldados, del ejército, de la policía, pues quieren deslegitimarlos a través también de la deslegitimación al presidente Gustavo Petro. Eso es lo que ocasionan. Antes de finalizar este video, yo también quiero que ustedes observen también lo que se incautó. El presidente también en las últimas horas habló sobre esa operación en contra de los frentes de Iván Mordisco y él dijo: en las operaciones contra los frentes de Iván Mordisco van 31 fusiles incautados y 27 neutralizaciones, entre personas muertas y detenidas en combate. La acción de las fuerzas militares ha neutralizado buena parte de las fuerzas del narcotráfico que se desplegaron en la Amazonía. Vean. Allí en este video pues pueden ustedes observar atentamente, lo vamos a adelantar un poco. Todas las incautaciones que se han hecho gracias a este gobierno, gracias también al Ministerio de Defensa y por supuesto a la Fuerza Militar y Pública de nuestro país. Entonces quedan completamente desmentidos los de la oposición y la derecha al decir que supuestamente el presidente Gustavo Petro no está haciendo nada en contra de la guerra, que supuestamente el presidente es aliado, como lo quisieron insinuar también, de grupos criminales como el Tren de Aragua, respecto a esas recientes declaraciones que dio la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Estos videos dejan más que claro esa lucha del gobierno del presidente Gustavo Petro en contra de los grupos armados al margen de la ley, en contra de estas personas que tanto daño le han hecho a Colombia y por supuesto su apuesta a la paz. Así que los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de estas recientes operaciones en contra de los frentes de Iván Mordisco, pero sobre todo en contra de estos grupos criminales y armados que tanto daño le han hecho a nuestro país? Y por supuesto cuéntenos abajo en los comentarios si ustedes recuerdan ese hecho tan vergonzoso de Iván Duque de salir a vanagloriarse de un hecho que no sucedió. Nos seguimos preguntando qué pasó con la recompensa. El mismo Iván Mordisco pues allí le hizo en su momento la invitación al presidente Gustavo Petro de que ese dinero más bien fuera implementado en la paz. Él mismo aseguró allí que fue una mentira del exministro de Defensa, del expresidente Iván Duque, un único afán de mostrarle al mundo resultados que no sucedieron en ningún momento. Así
Así que los leo a todos en los comentarios. No olviden por favor compartir este video, suscribirse, darle like, seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se puedan suscribir, el enlace que los lleva a nuestro canal de WhatsApp. Así que a todos muchísimas gracias. Como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.